today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Muy buenos días, mis queridos alumnitos del segundo año de secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes, hoy nos corresponden las clases de historia y de desarrollo personal. Vamos a empezar con historia y a ustedes les toca la continuación del tema número 1, que es el Islam. ¿Ya, chicos? Así que vamos a continuar entonces con este tema del Islam y hoy lo terminamos. Recuerden, chicos, que la expansión del Islam fue después de la muerte de Mahoma. ¿Recuerdan quién fue Mahoma? Mahoma fue aquel profeta que en el año 632 fallece en el año 632 y es aquel que funda el islamismo. Recuerden que a los 40 años se le acerca a él, se le revela el arcángel Gabriel y le dice que él de ese momento se va a convertir en un profeta y funda, o tenía que fundar, esta nueva religión. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar con la expansión del Islam. Vamos a ver que todos los habitantes de la península arábiga se convirtieron al Islam rápidamente. Esta religión pronto se relaciona con la política. Los sucesores de Mahoma reciben el nombre de califas y fueron jefes políticos y religiosos del Islam. ¿Quiénes eran los califas? Los califas eran los todopoderosos, tenían poder político, eran jefes del ejército y se encargaban de la administración y también eran los jefes religiosos. Cuando el Islam se extiende fuera de la península arábiga, se crea un imperio llamado califato. Bien, vamos aquí. ¿Cuáles fueron las etapas del califato? Muy bien, las etapas del califato fueron Mahoma y los 4 primeros califas, años 622 al 661, cuando conquista de toda la península arábiga y su capital era en Medina. Dinastía Omeya, el año 661 al 750, conquista del norte de África y expansión al este hasta Persia y al oeste hasta la península ibérica. Su capital en Damasco. Dinastía Abásida, 750 a 1258. El califato se fragmentó en varias partes y su capital fue Bagdad. Imperio Otomano, año 1258 a 1918. Los turcos otomanos conquistaron el califato de Bagdad y se convirtieron en el pueblo más importante del mundo islámico. Su capital en Estambul, es la antigua Constantinopla, desde el año 1453. La civilización islámica fue una civilización urbana, porque las ciudades se desarrollaron en el califato y fueron más grandes que la de los reinos germánicos o el imperio bizantino. ¿Cuáles fueron las ciudades más importantes? Fueron Damasco, Bagdad, La Meca, El Cairo y Córdoba. Esta última, Córdoba, llegó a ser la ciudad más grande de Europa. ¿Cómo eran estas ciudades? Estas ciudades estaban amuralladas y la parte más importante era la Alcazaba, donde se encontraba el alcázar o castillo. Sus actividades económicas. Las principales fueron la agricultura, sus técnicas de regadío, la artesanía y el comercio. Su agricultura fue muy productiva. Ellos cultivaban cereales, vid y olivo. Las técnicas de regadío usaban molinos en ríos, acequias y canales para regar los cultivos. Muy bien, su artesanía, había muchos talleres donde se hacían todo tipo de productos. En cerámica trabajaban el cuero, eran orfebres, producían muebles, sus famosas alfombras, sus tintes de seda. Y en el comercio los mercaderes musulmanes viajaban por Asia, África y Europa y fueron muy importantes en el intercambio de productos entre estos 3 continentes. ¿Qué era lo que intercambiaban? Telas y especies en Asia, oro, marfil y esclavos de África y metales y cereales de Europa. Ellos usaban 2 monedas, el dinar, que era de oro, y el dirham de plata. Acá tenemos los productos introducidos por los musulmanes a Europa. Podemos ir a ver las alcachofas, las berenjenas, las limas, la caña de azúcar, el algodón, las naranjas y hermosas flores como las rosas, los tulipanes. La ciencia y cultura.
El Islam no prohibía la investigación científica y los califas apoyaban mucho la ciencia. Alcanzaron gran desarrollo en territorios musulmanes. Los musulmanes introdujeron en Europa muchos inventos chinos, como la brújula y la pólvora. También salvaron manuscritos griegos y tradujeron estos libros a diferentes culturas, como la China, Persia y Grecia. Tenían avances en ciencias. En astronomía, por ejemplo, estudiaron los eclipses. En matemáticas introdujeron los números arábigos, inventaron el símbolo del cero, mejoraron la geometría, la trigonometría e inventaron el álgebra y las ecuaciones. Y en medicina fueron aquellos que inventaron el jarabe, dividieron los hospitales en secciones, mejoraron la cirugía y los que querían ser médicos o farmacéuticos tenían que hacer un examen. Muy bien, mis alumnitos, pasamos ahora a desarrollo personal. Muy bien, queridos alumnitos, continuamos entonces con desarrollo personal. A ustedes les toca la clase de la frustración. La frustración, chicos, se define como el sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo planteado. Ante este tipo de situaciones, la persona suele reaccionar a nivel emocional con expresiones de ira y expresiones de ansiedad principalmente. ¿Cuáles son los efectos de la frustración? La desorganización de la conducta, la sensación de insatisfacción, desagrado o malestar y la agresividad. ¿Cuál es el objetivo de la frustración? Es estar en contra de objetos o causas que nos produce la frustración. También de personas o cosas relacionadas con estas causas de frustración y también con personas o cosas que no tienen nada que ver con nuestra frustración. Acá podemos ver en la primera diapositiva los efectos de la frustración, la agresividad. Acá en la parte superior la sensación de insatisfacción, desagrado, malestar. Se desorganiza la conducta. Se vuelve negativamente la conducta desproporcionada por el estímulo. Físicamente se traduce en hechos porque pueden llegar a agredir físicamente y verbal cuando se queda en meras palabras. Acá podemos ver algunas imágenes de frustración. Y el objetivo de la frustración, generalmente contra el objeto o la causa que nos produce la frustración, hacia las personas o cosas relacionadas con las causas de esta frustración. Personas o cosas que no tienen nada que ver. Y normalmente se orienta hacia el propio sujeto frustrado, porque él se echa la culpa de sus fracasos y puede conducirlo a un complejo de inferioridad, depresión y ya alertándose, suicidio. Mecanismo de defensa de la frustración. La persona frustrada, chicos, trata de liberarse de la frustración y sus consecuencias. Y por eso recurre a una serie de mecanismos que se utilizan de forma inconsciente para protegerse de esa frustración. Una de ellas es la generalización. Es quitarle importancia a nuestra mala conducta generalizándola. La banalización. Restarle importancia a las cosas. La racionalización es justificar con razones una conducta que es injustificable. La proyección consiste en echar a los demás la culpa de nuestros fracasos. La identificación, nos atribuimos las cualidades buenas que poseen los demás. La reacción es exagerar aquello en lo que uno es deficiente aparentando lo contrario de lo que uno es para disimular. La represión es ocultar los impulsos desagradables. La sublimación, sustituir estos impulsos malos por conductas buenas. La compensación es compensar el fracaso en una actividad con la victoria en otra. Y la supercondensación es superar una deficiencia llegando a sobresalir en aquello que se era deficiente. Muy bien. Vamos entonces acá con el análisis de la situación. Técnicas para combatir la frustración. Primero, analizar la situación. Es el punto de partida para resolver cualquier situación generadora de conflicto y frustración. Para eso debemos observar y tener actitud de interés hacia los problemas para poderlos reconocer y analizar. Para saber de qué manera abordarlos, determinando sus causas a fin de obtener los resultados favorables que se esperan. Para lograr esto es necesario actuar sobre las causas directas e indirectas, generadoras de aquella frustración en el individuo. No solamente es combatir los síntomas, sino también indagar sobre su origen, para poder modificarlo arrancando el problema desde la raíz. Muy bien, mis queridos alumnitos, espero que les haya servido entonces este tema. Nos vemos hasta el día viernes, recuerden que cambió el horario,
con las clases de Geografía, Economía y Ciudadanía y Cívica. Muy bien, mis alumnitos, cuídense mucho. Hasta pronto.